hemos tenido. El Señor está entre nosotros. ¿Está o no está? ¿O no están ustedes? ¿Qué pasa? Bueno, el Señor nos ministra y nos habla de muchas maneras. Y este tiempo es igual, un tiempo hermoso para poder ser ministrados, poder entregarle, pero también recibir del Señor. El Señor Jesús, ¿sabe usted que usó una técnica para predicar, que eran las parábolas? Es el único que las usó en el Nuevo Testamento y específicamente en el libro de Marcos y de Mateo. Y resulta que las parábolas también se usaron en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es una parábola? ¿Qué nosotros podemos entender por una parábola? Yo busqué algunos significados. ¿Qué es una verdad escondida en una historia o en un cuento? Pero está escondida una verdad espiritual. ¿Y qué es un método despectivo para revelar la verdad a la mente espiritual y dispuesta, mientras que se oculta a los demás? ¿Cuántos hoy día tienen su mente espiritual lista y dispuesta para escuchar la palabra del Señor? Yo quiero compartirles una parábola que se encuentra en Mateo 21. Es una parábola cortita, del versículo 28 al 32. Y usted, yo sé que la conoce, pero que nos va a revelar una enseñanza muy profunda. Dice así: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero. Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Vamos a orar. Señor, bendito Dios, Señor, esta es tu palabra, palabra que fue inspirada y que fue declarada por los labios santos y preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poner atención. Ayúdanos a encontrar la palabra para cada uno de nosotros. Ayúdanos a enfrentarnos a ella, a no escondernos, Señor, porque ella trae bendición, ella trae libertad, ella trae cambios de vida y ella trae la vida eterna. Que tu Espíritu Santo nos ministre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que esta palabra nos haga encontrar tu voluntad, pues tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y es lo que tú deseas. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos y también por los que están viendo esta transmisión. Llegue también a cada uno de ellos tu bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta, como les decía, es una parábola cortita, pero ella nos esconde muchas enseñanzas. Aquí vemos que había un hijo, ¿no es cierto?, que hizo la voluntad de su padre y otro que no hizo la voluntad del padre. Hay 2 grupos representados. Y esta parábola también nos enseña que los hechos son más importantes que las palabras en nuestras vidas. Y quiero contarles un poquito lo que había sucedido y por qué el Señor Jesús empieza a hablar en parábola. Recuérdense que en este mismo capítulo habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Él entra, ¿no es cierto? Él sabe que es el momento. Es que ya Él enderezó su rostro. O sea, Él dijo: ya, es necesario que se cumpla para lo cual yo he venido. No es algo fácil. No es algo fácil. No fue algo fácil para Él decir: ya, voy a entrar a esta ciudad y lo que suceda va a traer consecuencias de la crucifixión, a lo cual Él había venido. No es fácil tomar decisiones de dolor. No lo es fácil. Quizá usted
y yo hemos tenido que enfrentar situaciones difíciles. Pero el Señor Jesús había un propósito superior y el más grande de la historia, de venir a rescatarte a ti y a mí. Y Él lo hizo. Entonces Él dice que manda a sus discípulos a buscar un burrito, que lo traigan con la madre. El burrito nunca había sido montado y él entra a esta ciudad. Y el pueblo lo aclama. Él entra como un rey a esta ciudad. Ya se había, ¿no es cierto?, esparcido por todos lados toda la fama de Jesús, el bien que Él estaba haciendo. Y dice que Él entra y ¿qué gritaban ellos? Hosana al Hijo de David, hosana al Rey. Y dice que la gente tiraba sus ropas al paso de Él, tiraban sus mantos y sacaban los que no tenían unas ramas y lo ponían. Contrario a lo que esperaba el pueblo judío. Ellos querían que viniera en un caballo armado para, a fuerza viva, ¿no es cierto?, sacar a los romanos y liberarlos a ellos. ¿Qué diferencia hay entre un caballo y un burrito? Porque el que va a caballo va a una guerra, va a luchar, va a matar. Pero dice que cuando los reyes entraban a una ciudad, venían en un burrito, hijo de asna. ¿Sabe por qué? Porque eso tipifica o simboliza paz. Una gran diferencia. Por eso el Señor Jesús entra en un pollino, hijo de asna. Entra trayendo la paz, como el príncipe de paz. Y esto provocó, ¿no es cierto?, la algarabía. Nadie quedó ausente de que había entrado el Rey. Todos comentaban esto, cómo el Señor fue victoriado, como por lo que Él es, el Señor de señores. Y luego de esto dice que Él va al templo. ¿Y que con qué se encuentra allí? Se encuentra con un mercado, porque dice que la gente viajaba de muy lejos, una vez al año a dar sus ofrendas. Y hay muchos que por la distancia no podían llevar un corderito, una ovejita, un cabrito, no lo podían hacer. Entonces allá, ¿cuál era el negocio? Le ofrecían, ¿no es cierto?, acá. Y otros más osados, no, tiene que ser de acá. Tienen que comprar aquí el cordero, la oveja o la paloma, porque depende del dinero, cada uno podía ofrecer. Pero ¿qué sucedía? Al comprarlos ellos, estaba el banco del templo, donde te cambiaban tu moneda por la moneda, que con esa moneda solamente podían comprar el corderito o lo que iban a comprar para ofrecer al Señor. ¿Cuál era el problema? Que le sacaban un tanto por ciento al cambio. Y el Señor Jesús se encuentra con esta situación. No estaban vendiendo Biblia, no estaban vendiendo libros para conocer más a Jesús, no estaban vendiendo pancitos de vida. Estaban haciendo un negocio para ellos enriquecerse. ¿Y estos quiénes lo hacían? Los que dirigían el templo. ¿Y eso qué se dice el Señor Jesús? Fuera a todo esto, porque mi casa de oración será llamada. Y vemos al Señor Jesús que toma un látigo y no golpea a nadie. Si usted estudia la escritura, no, Él no golpea a nadie, pero sí toma la autoridad y echa abajo las mesas de todos esos sinvergüenza que lo único que querían era ganar dinero, no agradar a Dios. Y por eso el Señor, ¿no es cierto?, los saca. Y en este ambiente, ¿qué sucede en los corazones de los escribas, fariseos, los ancianos? Estaban enojados. Dos cosas. Primero, la envidia. Cómo a Él lo reciben, cómo a Él lo alaban,
Cómo a él, ¿no es cierto?, lo reconocen como el hijo del rey. Porque ellos dicen, él enseña con autoridad. Con autoridad. Y luego ve que les echa por el suelo sus negocios. Entonces vienen a provocar a Jesús. Vienen a hacerle una pregunta, ¿no es cierto? ¿Con qué autoridad bautizaba Juan el Bautista? No, ¿con qué autoridad tú enseñas? Y él les dice, ya, yo les voy a contestar, pero si ustedes me responden esta pregunta. ¿De quién era Juan el Bautista? ¿De Dios o de la tierra? Y dice que fueron a un rincón allí y conversaban entre ellos. ¿Qué les digo? Ya le dijeron, no sabemos. Y el Señor Jesús, yo tampoco les voy a contestar la pregunta que me hicieron. Porque ya había un plan malévolo contra nuestro Señor Jesucristo. Y luego él, de todos estos acontecimientos, él les habla a la multitud que lo escuchaba, ¿no es cierto? ¿Qué os parece? Que yo les voy a contar una parábola. ¿Qué era una parábola? Era una historia, ¿no es cierto? Un cuento donde se escondía una verdad espiritual, pero que dejaba fuera a todos los que no tenían interés en escucharla. Porque el Señor Jesús ya sabía que lo que él dijera iba a ser tomado en su contra. Entonces él les habla a la gente de otra manera. Porque los hombres murmuraban, ¿no es cierto? Lo está diciendo por nosotros. Entonces él le cuenta esta parábola. Él le dice, ¿qué parece? Que un hombre que tenía 2 hijos va y le habla a uno, ¿no es cierto? Que le dice, hijo, ve a trabajar a mi viña. ¿Y qué le dice el hijo? No quiero. ¿Hay alguno de esos hijos aquí? Sí. Yo creo que nos cuesta reconocerlo. Y luego, ¿no es cierto?, el 29 dice que también había otro, no quiero, pero después arrepentido fue, y acercándose al otro, le dijo a la misma manera. Y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Qué preciosura de hijos eran estos. Pero no está lejos a la realidad. No está lejos a la realidad. Entonces, nosotros aquí podemos ver que el Señor Jesús, con toda la sabiduría que Él tenía, que los hace recapacitar. Hermanos y hermanas, cada vez que alguien nos predica la palabra, que alguien nos enseña, ¿sabe para qué? Para que cambiemos nuestra manera de vivir. Persuadirnos de que tenemos que hacer cambios. Porque ninguno de nosotros puede decir, no, yo ya estoy listo. Estamos en un constante perfeccionamiento. Porque somos una raza caída, que nos gusta pecar. Por eso somos imperfectos. Por eso nuestro amor es imperfecto. Por eso nuestra manera de vivir es imperfecta. Por eso nos cuesta avanzar. Pero el Señor aún así nos ama. Aún así nos ama. Nos llamó, nos buscó, nos encontró. Y aún así, siendo aún pecadores, dice su palabra que Él vino y dio su vida por nosotros. Eso sí es amor. Ese sí es amor perfecto. Y ese es el amor que todos anhelamos. Hoy que nos hace bien sentirnos amados por el Señor. Que nos alienta, que nos levanta a ser amados por el Señor. Entonces, estas personas, ¿no es cierto?, lo que el Señor Jesús dice más adelante de quiénes son los primeros. Si me puedes poner el 31, hijo, por favor.
¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos. El primero, Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Fuertes palabras, porque ellos están en un diálogo. ¿Y quiénes eran los publicanos y las rameras? Eran todos los despreciados. Eran todos los mirados a menos por el pueblo judío, porque los consideraban pecadores y malvados. Porque ellos, ¿no es cierto?, estos publicanos, que eran los que cobraban los impuestos, que entre ellos también habían judíos, que eran odiados por sus hermanos. Bueno, y las rameras, ¿no es cierto?, ellos, los que eran despreciados, ellos al principio dijeron no, pero luego se arrepintieron y vinieron al Señor. Vemos la historia, ¿no es cierto?, que el Señor nos cuenta de un publicano que está humillado atrás. La sinceridad de corazón, la verdad, la falta de falsedad. Pero también vemos el otro lado del fariseo, que se consideraba mucho, que quizás decía, yo soy mejor porque llevo tantos años en el templo, porque hago esto, pero no eso lo justificó, sino que fue justificado aquel que vino con sinceridad. El otro grupo de personas, primero, ¿no es cierto?, el del hijo que dijo no, pero luego dijo que sí, eran los publicanos y las rameras. Y el segundo grupo eran los judíos religiosos, que son como el segundo hijo, los cuales con apariencia de piedad acordaron obedecer la palabra del Señor, pero no lo hicieron, sino que hicieron su propia voluntad, su propia palabra. Ellos estaban llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Los sacerdotes, ¿no es cierto?, los fariseos que decían, no, yo conozco la ley. Ellos eran los indicados para obedecer la palabra de Dios. Pero ellos dijeron sí. Y luego no la obedecieron. Es fácil, hermanos, aparentar. Es fácil decir sí. Porque aquí uno habla, ¿no es cierto? Hermano, esto dice la palabra. Sí, amén, amén. El problema es a la hora de ejecutarla. Ese es el asunto y eso es lo que el Señor Jesús... Y aquí el Señor Jesús dice que los pecadores, aquellos que ellos miraban a menos, son los que ya van camino al cielo. Ya van camino a la redención. Eso les dice el Señor. Yo creo que los fariseos, los sacerdotes, los ancianos que estaban escuchando ya estaban furiosos, aunque Él les escondió la enseñanza. Se las dijo de otra manera para que ellos no se sintieran identificados. ¿Sabe, hermano? A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan nuestras verdades. A mí me han culpado o soy reconocida como que yo les doy palo. Porque nos gusta que nos digan, no, el Señor te va a bendecir. No, si sigue así nomás. Pero no es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que recapacitar. ¿Cuál es mi actitud? Entonces, estos hombres ya estaban, ¿no es cierto?, dándose cuenta que ellos eran los de cómo se comportaba el segundo hijo. Ellos ya lo están pensando. Y dice, los que insistían en tener una imagen aparentemente irreprochable, irreprensible, vivían una vida corrupta y malvada. Porque si estos hombres que conocían la palabra, que conocían la ley, que se jactaban, ¿no es cierto?, de ser hijos de ¿quién? De Abraham.
Nosotros somos hijos de Abraham. Nuestro rey David se tomaban de todas aquellas cosas, pero el Señor le dice que no. No es eso lo que agrada a Dios. Decían obedecer a Dios, pero no lo hacían. Lo decían de diente hacia afuera. Mucha palabrería. Mucha palabrería. Porque no estaban interesados en obedecer a Dios. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero nosotros debemos de demostrar con qué, con frutos. Dijo el Señor, frutos dignos de arrepentimiento, o sea, que se vea. Hay gente que dice, no, yo no tengo por qué darle cuenta a ustedes, pero que se ve, pues. Se ve la falta de compromiso, se ven la falta de cambios. Que hermano, tú no vas a beneficiar a tu hermano con tus cambios. Nos beneficiamos a nosotros mismos. Y agradamos al Señor. Porque tú puedes hacer muchos esfuerzos. Tú puedes hacer muchos cambios que quizás nadie se va a dar cuenta. Pero hay un Dios todopoderoso que lo está viendo. Que Él lo sabe. Que Él sabe que estás aguantándote, que estás sometiéndote, que estás rindiéndote al Señor. Y de paso les digo que el enemigo, cuando tú más estás trabajando en hacer los cambios, en obedecer a Dios, ¿sabes lo que te va a decir? ¿Qué si a ti no tenés ningún cambio? No sé para qué vas a la iglesia. Esa es palabra de Satanás. No le haga caso. Pero no le diga al que lo está diciendo, apártate de mí, Satanás. Va a provocar que se enfurezca más contra usted. Pero nosotros no nos debe detener nada para obedecer a Dios. Van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir dificultades para el que quiere seguir a Dios. No es fácil, porque primero nos oponemos nosotros mismos. Nuestra propia carne es enemiga de Dios. No, ¿cómo va a ser? No, es que estoy cansado. No, ¿cómo hace tanto sacrificio? No puede ser. Entonces, nosotros debemos de pensar, ¿estoy obedeciendo a Dios? ¿Cuál es mi actitud? ¿Tengo el interés? ¿Qué podemos aprender de esta parábola? Que la única manera de tener vida espiritual es por medio del arrepentimiento. Los publicanos y las rameras se arrepintieron. ¿Por qué? Porque dice que primero dijeron que no, pero después hicieron lo que el Padre había dicho. Quizás en un principio nosotros no entendemos lo que el Señor quiere, pero cuando nos damos cuenta, debemos de obedecer. Debemos de hacer lo que el Señor nos dice. Los dos hijos demuestran una verdadera necesidad de conversión. Los dos necesitaban un cambio en sus vidas. Los dos. El arrepentimiento es más importante que cualquier apariencia. Nosotros somos muy buenos para aparentar. Y a veces digo que hay personas que están perdiendo plata. Son muy buenos actores y muy buenas actrices, pero no para con Dios. Podemos engañarnos entre nosotros, pero no al Señor. Jamás. Y es lo que dice, no nos engañemos. No podemos fingir delante de Dios. El Señor lo sabe todo. Todo Él lo escudriña. Cualquier religiosidad queda reducida a la nada. ¿Cuál es la religiosidad? De hacer cosas, pero no para agradar a Dios. Hacer cosas porque tengo que hacerlo. Hacer cosas, pero no para decir, Señor, yo lo hago para ti. Hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de Marta y María.
Marta, ¿qué hacía? Afanada, limpiaba, preparaba, todo, que no es malo. Pero no estaba poniéndole atención ni estaba cerca de Jesús. ¿Y qué hizo María? Se sentó a los pies de Jesús. Y no es lo que yo haga para el Señor, sino lo que yo haga con Él. Que le ponga atención, que converse con Él, que comparta toda mi vida con Él, que lo escuche a través de su palabra. Tener esos tiempos hermosos con Él. Porque la que fue alabada no fue Marta. Ella le dice, mira a tu hermana, has escogido la mejor parte. Esa parte que nadie se la va a poder quitar. Tu comunión con Dios, tu tiempo con Dios. Que no nos justifiquemos en que no tengo tiempo. Si el Señor no nos pide horas, esa es una decisión de cada uno. Pero sí estar comunicados. Por eso Él dice, orad sin cesar. O sea, comunicada en cada momento. Estoy quizás estudiando, estoy trabajando, Señor, ayúdame, guárdame, Señor. Yo te alabo porque tú me has cuidado, te alabo porque tú has sido bueno, te alabo porque tú has suplido mis necesidades. ¿Se da cuenta? Y no podemos estar de rodillas todo el día porque hay cosas que hacer. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, con Él. Y segunda enseñanza, hacer la voluntad de Dios es el resultado de una vida regenerada y de santificación diaria. Si yo estoy en comunión con Dios, voy a estar purificándome, voy a estar limpiándome, se van a ir haciendo cambios. ¿Sabe usted lo que sucedió con Moisés cuando estuvo en el monte? ¿Cuántos días estuvo? 40 días, 40 noches. ¿Y qué sucedió cuando él bajó? Resplandecía. Ese está para otro mensaje, pero está muy buena la ilustración. Se nota cuando tú y yo pasamos en la presencia de Dios. Pasamos con Dios. Se nota. No puede ser igual. Y el pueblo le dice, no resistimos. Le tuvieron que poner un velo. Porque eso sucede. No podemos resistir la santidad de Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios es el resultado de una vida regenerada y de santificación diaria. Aunque como hijos de Dios decimos no al Señor, en un principio, ¿sabe? El Espíritu Santo de Dios nos va ayudando para poder decirle, sí, Señor. Porque no es fuerza nuestra, no es fuerza humana, es la fuerza de Dios en nosotros que nos ayuda a poder vencer nuestros pecados, las tentaciones, aquellas cosas que son desagradables delante de Dios. Solo Él nos da la fuerza para poder hacerlo y poder decirle, sí, Señor. Y no al mundo y no al pecado. Solo el Señor lo hace. Cuando Jesús usó la ilustración de publicanos y prostitutas, dos clases de personas rechazadas por la sociedad de la época, y los puso por encima de las personas más influyentes, demostró una vez más que el Señor observa el corazón. Y eso debe de darnos alegría, que el Señor conozca nuestro corazón, que Él sabe quién eres tú y quiénes somos nosotros. En 1 Samuel, capítulo 1, versículos 16 y 17, nos da un ejemplo de aquello también. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así. Aquí está Ana orando, ¿verdad?, en el templo, muy afligida. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora.
Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Qué estaba sucediendo aquí que Ana le responde al sacerdote? El sacerdote totalmente equivocado. Él mira por su ojo humano y le dice a ella: ya, digiere tu vino, mujer, y ándate. Fuerte, ofensivo, para una mujer que estaba buscando de todo corazón al Señor, que estaba sufriendo, que estaba derramando. Claro, seguramente la imagen no era bonita, debe haber estado toda chascona, su rostro, lágrimas, con de todo ahí. Pero ¿qué rescatamos? El corazón de Ana, que pudo haberle contestado mal, ¿cierto? Pucha, usted que debería de entenderme. Ella le dice: no temas a tu sierva, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Dice: no te confundas, Elí, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Estoy derramando mi corazón delante del Señor, dice Ana. Es aquí donde tengo que hacerlo. Es aquí delante de Dios donde tenemos que derramar nuestro corazón. Es donde tenemos que llorar y donde tenemos que decirle todo al Señor. Y Ana encontró la receta. Ella venía muy adolorida de una vida humillada, ¿no es cierto?, ofendida. ¿Y qué le dice Samuel? Elí le dice: que el Señor te conceda. Recapacita él. Dice: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Así se debe hacer, hermano. No ande contándole a medio mundo sus dolores y sus penas, porque más de decirte: qué pena, pucha, no va a pasar. Pero si se lo contamos al Señor, cambia la cosa, 100%. Él le dio paz a Ana, volvió contenta. Dice que ella estaba depresiva, no quería comer, no quería vivir. Se levantó de esa oración, se fue a la casa, comió y estuvo contenta, porque había dejado su dolor y la imposibilidad de tener hijos. ¿Y qué dice el Señor? Que al tiempo el Señor se acordó de ella, de una manera de que lo entendamos, pero no que Dios se olvidó, no. Y ella concibió un hijo. Y este hijo es el que escribe la historia, porque está escrita por Samuel, que es el hijo que ella pidió. Ese es nuestro Dios, que escucha en lo íntimo, que escucha en lo secreto y que conoce tu corazón y mi corazón. Todos, hermanos, tenemos la condición de pecador. Por más cristianos, ¿no es cierto?, por más que el Señor more en nuestras vidas, seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores. Del más grande al más pequeño. Todos. La buena noticia es que la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiarnos y para perdonarnos a todos, hasta el más vil pecador. Hasta ese que nosotros no queremos perdonar, sí hay poder para perdonarlo si él se arrepiente. Nuestro Dios nunca será engañado. Ni lo soñemos, ni lo pensemos de que vamos a engañar al Señor. Algunos creen que por su mucha palabrería recibirán el favor de Dios. ¿Ha escuchado usted personas que hablan? No, al Señor nadie lo hace cambiar de opinión. Y delante de Dios, ¿sabe qué se caen? Las máscaras, las apariencias, todo aquello cae. Y Él ve nuestro verdadero rostro. Eso es maravilloso. Pero también causa temor a aquellos que tienen máscara. O aquellos que se ponen mucho maquillaje. Porque el maquillaje también oculta manchitas, oculta muchas cosas, de querer parecer otra cosa.
pero delante de Dios estamos tal como somos. Y dice que Él conoce nuestro corazón y juzga las verdaderas intenciones. Porque hay buenas y malas intenciones. Y hay algunas que se ocultan como buenas, pero son malas. Podemos engañar a la gente con palabras bonitas, con halagos. ¿Se da cuenta que hay gente así? ¡Ay, que estáis bonita! ¡Estáis más delgada! ¡Qué bonita eres! Algo quieren. Con palabras bonitas. Incluso con sermones bonitos. Para hacernos quedar a todos contentos. Y alabanzas increíbles. Y con creaciones elocuentes. Pero Dios solo Dios sabe si hay sinceridad en lo que haces. Solo Dios lo sabe. Por eso, hermanas y hermanos, nosotros solo debemos de confiar en nuestro Dios. Porque Él sí es verdadero. Sí, Él es santo, sí, Él es bueno. Él tiene pensamientos de bien. Él desea un futuro bueno para nosotros. Por eso en Él debemos de confiar. La cuarta enseñanza de esta parábola dice: todo cristiano está llamado a examinar sus actitudes. Nosotros debemos de examinarnos de cuáles soy. Del hijo que dijo no y después obedeció. O del que dice sí, pero después no obedece. Debemos de examinarnos. ¿A quién nos parecemos más? ¿A los fariseos o a los religiosos? ¿O a los publicanos? En todo caso, no hay más opciones. Los que obedecen y los que no obedecen. Esa es la reflexión que hoy día nosotros debemos de tomar. Hay tanta gente que dice: pero si yo lo sé. Y yo lo sé eso. Pero ¿de qué vale que lo sepamos si no lo hacemos? Mayor responsable somos de saber que lo sabemos y no lo hacemos. Cada vez que leemos la palabra, que se nos entrega un sermón, que nos hacen un estudio y nos hacen ver, somos responsables de obedecer esa palabra. No podremos decir delante del Señor: es que yo no sabía. El Señor nos va a mostrar un cuadrito. Bueno, aquí te lo enseñé. Por eso el Señor dice que pongamos atención a su palabra. Quizás nosotros podemos parecernos más a los fariseos y a los ancianos, a los sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque tenemos más conocimiento. Tenemos conocimiento de la palabra. Sabemos lo que debemos hacer. Y hoy día el Señor nos confronta. ¿Lo estás haciendo? ¿Estamos obedeciendo a la palabra? Hay tanto por accionar, hermano. Tantas cosas. Yo siempre les hablo de que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Pero ¿quién no dice una mentira? El problema es que los hijos de Dios no debemos de mentir. Que nuestra palabra debe ser, dice, un sí o un no. No un sí y después, no, es que no pude. No, debemos de ser de palabra. Los hijos de Dios debemos decir: yo lo dije y lo voy a cumplir. Me comprometo. Pero hay gente que dice: no, los evangélicos son peores que los demás. Que el Señor nos ayude a obedecer la palabra de Dios. ¿Sabe que debemos de obedecer? ¿Sabe por qué? Por amor. Por amor usted está dispuesto a hacer tantas cosas. Pero no es amor humano. Por amor a nuestro Señor Jesucristo. Por esa debe ser nuestra motivación. Yo, Señor, te amo. Y por lo tanto yo voy a obedecer esta palabra. Me cuesta.
Me cuesta obedecerla, pero quiero que tú me ayudes. Ayúdame, Señor, a poder obedecer a lo que tú, Señor, quieres. El Señor Jesús cumplió una función vital para la vida espiritual tuya y mía. Sin sacrificio, hermano, no hay salvación. Si Él no hubiese venido a dar su vida en obediencia, ustedes saben el sufrimiento que Él tuvo. Como Él se arrodilló, ¿no es cierto? Fue a orar y dijo: Señor, si es posible que esto no pase, pero por sobre todo que se haga tu voluntad. ¿Qué es lo que estaba sufriendo el Señor? Todo el sufrimiento que venía sobre Él. Lo iban a castigar, lo iban a humillar y al final, ¿no es cierto?, iban a clavarlo en la cruz. Por eso Él ora para que el Señor, su Padre, le dé la fuerza. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a ti y a mí. Obedeció a su Padre. ¿Tenemos nosotros que sufrir tanto para obedecer? Nuestra obediencia es mucho más fácil. El negarnos, ¿no es cierto? El no ser mentiroso. El no ser murmuradores. El no estar pensando mal. Nosotros nos gusta catalogar los pecados por este más grande, este más chico. Todo pecado es pecado. ¿Por qué la mayoría del pueblo de Dios no entró a la tierra prometida? Díganme, ¿cuál fue el pecado de ellos? La murmuración. Y nosotros, no, es que yo no soy asesino, yo no he hecho esto, pero murmuramos. Hablamos mal de Dios muchas veces, o hablamos mal de los demás. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a obedecer. Y para concluir, quiero leer Filipenses 2, del versículo 5 al 8, que nos muestra la obra preciosa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, para motivarnos a que nosotros podamos obedecer, hermano. Estamos empezando un nuevo periodo donde debemos de tener decisiones firmes para hacer la voluntad de Dios. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ejemplo tenemos. Alguien que obedeció hasta la muerte sin tener la obligación de hacerlo, sin tener culpa. Lo hizo por ti y por mí. Esta es la mayor motivación para nosotros ser obedientes. Señor, ¿cómo tú obedeciste? ¿Cómo le dijiste muchas veces que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú? Que nosotros podamos decir, Señor, que se haga tu voluntad. Ayúdame a obedecerte en esto y en esto que estoy en desobediencia. En esto y en esto que me gusta hacerlo, renuncio, Señor, a eso. Por amor a ti. ¿Y cuál fue el premio que le dio su Padre? Ahí del versículo 9 al 11. Dice la palabra: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oremos, hermanos. Señor, cuán precioso.